Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, en esta noche te damos gracias porque es una noche más que estamos acá, un tiempo en el que tú nos regalas, amado Dios, y que aún a través de esta canción que acabamos de cantar, logramos expresar, Señor, el deseo que hay en medio de nosotros. Hoy te pedimos que por favor, en el nombre de Cristo Jesús, tú limpies nuestros corazones. Te pedimos que por favor nos prepares para este tiempo que nos vas a regalar. Te pedimos que por favor seas limpiando de todo pecado nuestro corazón y te pedimos que en el nombre de Jesús tu Espíritu Santo venga sobre nosotros en esta noche, Señor, para que tu palabra sea revelada a cada uno de los que estamos viendo en este momento y los que la verán posteriormente, Señor, en otro espacio que saquen. Te pedimos pues que por favor te quedes con nosotros en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén y amén. Muy buenas noches tengan todos. Qué rico poder estar acá. Un momento en el que podemos disfrutar este espacio, este tiempo de reunión general, de reunión familiar. Por eso te invitamos a que puedas disponer, así como lo hablábamos en medio de la oración, puedas disponerte para lo que Dios quiere hacer en esta noche en tu vida. Puedes traer tu cuaderno, tus notas, tu lapicero, y que dispongas a escribir las verdades que Dios revelará a tu vida en esta noche.
como muchas veces lo digo, el tema de hoy es muy especial porque viene de la palabra de Dios. Y todo lo que venga de la palabra de Dios realmente traerá mil y mil bendición. Y más que bendiciones traerá ese cambio y esa renovación en nuestros corazones. Y quisiera iniciar hablando acerca de un concepto, de un término que muchos hemos escuchado y es acerca de la verdad. Solo que también tenemos que ser realistas y es hablar en este momento de verdad es un poco complejo porque cada quien se cree poseedor de una verdad absoluta. Tratar de invadir ese concepto de verdad en algunas personas en ocasiones no puede ser tan fácil porque se sienten que están siendo vulnerados, sienten que están en contra de ellos. Y a veces hablar de verdad es simplemente hablar de posturas y de puntos de vista que defendemos a como dé lugar. Tanto así, quiero ponerte un ejemplo y es, para ti, ¿quién es el mejor jugador de fútbol del mundo? Algunos pensarán que Messi, otros dirán Cristiano Ronaldo, otros dirán Ronaldinho, podremos pensar en Pelé, en Maradona. ¿En cuántos jugadores de fútbol que podemos decir que son los mejores jugadores del mundo? Y allí será uno de esos puntos donde nunca nos pondremos de acuerdo. Por algo muy sencillo, porque desde el punto de vista de cada uno de los gustos afines que hay allí, pues estaremos diciendo cuál es el mejor de ellos. Por eso es importante saber y es a qué queremos hacer referencia de lo que es verdadero para que podamos tener claro ese concepto de verdad. Y aun cuando hoy no vamos a hablar de fútbol precisamente, estaremos hablando acerca de la verdad. Hoy estaremos hablando acerca de la verdad que libera. Hay muchas verdades en medio de nuestras vidas. Hay muchas verdades que son verdades a medias, que terminan siendo una completa mentira. Pero hoy te quiero contar algo, te quiero expresar algo. Solamente hay una verdad que puede traer libertad a tu vida. Solo hay una verdad que puede traer renovación para ti. Y en esa misma sintonía, quiero invitarte que vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 8, del versículo 29 en adelante. Allí estaremos viendo algunos elementos importantes respecto de Jesús y unos puntos claves que él dijo de la verdad. También quisiera invitarte que para que complementes el tema que vamos a ver hoy, te invito a que ahora más tarde o en esta semana puedas volver a ver la prédica del 7 de agosto, porque lograremos complementar la verdad de Jesús que hoy veremos con lo que en ese momento hablamos de ese plan de salvación de Dios para nuestras vidas. Por eso vamos a leer inicialmente el Evangelio de Juan, el capítulo 8, el versículo 29 al 31, que dice de la siguiente manera: El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. En este momento, cuando Jesús está hablando, viene de una serie de intervenciones. Unos versículos antes lograremos ver o lograremos leer cómo fue el momento de la mujer adúltera, donde muchos querían apedrearla, y es Jesús mismo quien dice que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dice que la escritura que ellos mismos fueron acusados por sus propias conciencias y uno a uno fueron abandonando este lugar. Jesús sigue allí en una serie de enseñanzas y empieza a hablarles acerca de ese momento de él, en el que él no iba a estar. Muchos de los que estaban allí tenían una serie de preguntas, pero al final termina sucediendo algo como lo leemos allí en este versículo, y es que muchos creyeron. Pero aun cuando muchos creyeron, hubo otro grupo de esos judíos que creyeron allí, que es en lo que nos vamos a enfocar en esta noche, y lo que quisiéramos ver, cuál es esa verdad que puede liberar mi vida. Allí mismo y en esa misma sintonía, quiero invitarte entonces que vamos nuevamente al Evangelio de Juan, pero ya vamos a leer el capítulo 8, el versículo 31. Se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles en mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos.
Como les decía hace un momento, aquí nos encontramos con un grupo de judíos que habían creído en Jesús. Pero tenemos que entender algo y tenemos que percibir lo que allí estaba sucediendo. Habían creído. Notemos lo siguiente, y es el hecho de que crean en Jesús no quiere decir que ellos ya habían sometido su vida al señorío de Jesús. Hay muchas personas que creen en Jesús, sin embargo, no han sometido sus vidas al señorío de Jesús. Posiblemente has escuchado una frase que se ha popularizado y es: no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Son dos palabras que parecen muy similares, sin embargo son muy diferentes. Este grupo de judíos se estaban enfrentando a eso precisamente. Ellos creían en Jesús, o creían no, habían creído en Jesús. Pero, ¿qué falta para que ese proceso de creer suceda algo diferente en sus vidas? Jesús les hace una invitación. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y remata esa frase diciendo: seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús dice a este grupo de judíos que habían creído en Él, que si ellos permanecían, que si ellos estaban allí en las enseñanzas de Él, esa sería la primer muestra que ellos son esos discípulos de Jesús. Esa sería la primer seña que dejan ver cómo ellos estaban en ese proceso de querer aprender, y no solamente aprender, de imitar, porque uno de los propósitos de cualquier discípulo siempre va a estar en algo, y es lograr imitar a su maestro y, ¿por qué no?, poder superar a su maestro. Y la invitación que Jesús les estaba haciendo allí es a que permanecieran, a que conocieran esas enseñanzas que Él tenía para ellos. Y al hacerle esa invitación les está diciendo: esa es una manera en que ustedes verdaderamente serán mis discípulos. Y esa invitación es la que también hoy nos quiere hacer a nosotros. ¿Tú quieres ser un discípulo de Jesús? ¿Tú quieres ser alguien que sea un imitador de Jesús? Pues las cartas están sobre la mesa y necesitas algo. Necesitas permanecer. Necesitas mantenerte fiel a las enseñanzas de Jesús, no alejarte de ellas. Tú podrías decir: ¿y cuáles son las enseñanzas de Jesús? ¿Qué es lo que Él enseña? Pues solamente si tú te detienes en el Evangelio de Juan, encontrarás 7 verdades de unas enseñanzas claves de Jesús en su parte ministerial. Hoy no las estaríamos tocando, pero te invito a que tú en casa puedas meditar en ellas y puedas empezar a buscar aquellas enseñanzas de Jesús que están precisamente relatadas en el Evangelio de Juan. En el versículo 32, pues Jesús ya cada vez más empieza a entregarles más pasos de lo que ellos deberían de hacer para ser así sus discípulos. Por eso quiero invitarte que vamos nuevamente, capítulo 8, versículo 32, y dice de la siguiente manera: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Me encanta cómo Jesús empieza a enlazar estas dos partes. Dice: si ustedes, en el versículo 31 dice: si ustedes permanecen fieles a mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Pero al ser los discípulos de Jesús obtenemos algo. ¿Y qué dice? Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero acá la verdad es la que Jesús está haciendo referencia. ¿A qué verdad está diciendo Él? Recuerda que al inicio decíamos que muchos creen ser poseedores de una verdad absoluta. Muchos creen ser los que saben para dónde van las cosas y cómo deben de estar indicadas y determinadas. Jesús les está diciendo que si ellos eran fieles a las enseñanzas de Él, que si permanecían en Él, serían verdaderamente sus discípulos, y que al ser sus discípulos habría una verdad que ellos conocerían, y esa verdad les haría libres. Allí mismo en Juan, en el capítulo 1, en el versículo 14, la palabra describe que Jesús en sí mismo está lleno de verdad. Más adelante, en el capítulo 8, Él empieza a nombrar 7 veces, se logra nombrar cómo Él habla acerca de la verdad, cómo se muestra a Él como la verdad. Pero esta verdad de la que Jesús hace referencia a ellos es Él mismo.
revelándose como esa verdad que puede cambiar sus vidas, esa verdad que, bueno, valga la redundancia, de una manera verdadera y real puede generar un cambio en ellos, pero no cualquier cambio. No simplemente te volverás una buena persona, no simplemente te volverás un buen agente, no. Jesús está hablando de una verdad que te llevará directamente de estar en una oscuridad y en unas tinieblas absolutas, te llevará al reino de su amado Hijo. Jesús lo que está haciendo con esa verdad liberadora es que está cambiando el estado de las personas y los está llevando a que puedan tener una relación personal con Jesús, para que puedan ser así sus discípulos, que es finalmente la invitación que Él nos estaba haciendo hace un momento. Y en el versículo 33 de este mismo capítulo encontramos una pequeña barrera que en realidad no es tan pequeña, una barrera muy grande llamada orgullo. Vamos a leerlo para que entendamos a qué es lo que está haciendo referencia allí. Juan capítulo 8, versículo 33. Dice así: nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Allí ellos dejan ver una barrera llamada orgullo. Y ellos allí de una manera le dicen: pero esclavos, ¿tú de qué nos hablas? Nosotros no somos esclavos de nadie. El orgullo no me permite identificar mi estado real. El orgullo simplemente nubla mi entendimiento y me hace pensar que soy libre. Sin embargo, esa realidad no es así. A veces pensamos que estar en una esclavitud estamos muy bien. El ser humano ha pensado que domina su vida y que no hay ningún vicio que le pueda dominar. Y empieza a creer que tiene un libre albedrío y piensa que cuando él quiere puede dejar de actuar de esa manera. Pero lo que no es consciente es que necesita de una ayuda de alguien más, de Jesús, para que cambie de ese estado en el que se encuentra. Estos judíos le decían que de qué hablaba él, sabiendo que ellos no eran esclavos de nadie. Pero la historia decía que fueron esclavos en Egipto. La historia decía que estuvieron esclavos en Babilonia y el presente decía que en ese momento estaban siendo subyugados, estaban siendo oprimidos por el imperio romano. Sin embargo, ellos le decían: pero ¿a qué esclavitud te refieres si nosotros somos libres? Por eso es que yo te decía hace un momento, el orgullo no me deja, el orgullo no me permite identificar dónde es que estoy ubicado. El orgullo me deja vivir en una aparente libertad. Sin embargo, el orgullo lo único que hace es mantenerme aferrado, apretado a esto que estoy viviendo. Yo no sé cuál sea la realidad que tú estás viviendo en esta noche, pero hay cosas, hay pecados que lo único que están haciendo es atando y amarrando nuestras vidas. Pero hay pecados que por diferentes circunstancias no las queremos reconocer. Y decimos: pecado yo, esclavo yo, cuando yo quiera yo dejo de hacer esto. Cuando yo quiera yo dejo de vivir de esta manera. Cuando yo quiera dejo de mentir, dejo de decir malas palabras, dejo de hacer malos negocios, dejo los vicios que me están acabando, dejo las relaciones clandestinas que están acabando con mi matrimonio. Pero ese cuando yo quiera es una falsedad, porque sí se está siendo esclavo. Solo que ese pensamiento nos está llevando a decir algo y es: tranquilo, cuando tú quieras puedes salir de aquí. Pero hasta que yo no permita que la verdad de Jesús me atraviese de una manera profunda, ese pecado seguirá estando allí y me seguirá teniendo como un siervo suyo. Seguiré siendo un esclavo más vendido al pecado. En el versículo 34 encontramos una palabra clave, una frase que en lo personal me llevó a entender algo muy claro de lo que Jesús les estaba diciendo a ellos. Vamos al Evangelio de Juan, continuamos, capítulo 8, versículo 34. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es el esclavo del pecado, respondió Jesús. Cuando Jesús les está diciendo ciertamente, en otras versiones dice de cierto os digo, lo que está diciendo es: presta atención que lo que te voy a decir aquí es muy importante.
Es como si te dijera, en palabras nuestras, es como si Él dijera, venga, 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 preste atención a lo que yo le voy a decir. Ponga mucho cuidado a esto que yo le voy a decir. Y Jesús está diciendo lo siguiente, y es que todo el que peca es esclavo del pecado. Y estas personas que estaban siendo expuestas a esta verdad de Jesús todavía no alcanzaban a entender por dónde iba el asunto. Ellos seguían pensando que no estaban esclavizados. Eran personas que, como te lo mencionaba al inicio, habían creído en Jesús, pero todavía no habían permitido que Él fuera ese Señor de ellos, que Él estuviera al control de la vida de ellos para llevarlos a vivir una vida abundante. Y cuando me refiero a una vida abundante, no me refiero a una vida con mucho dinero, me refiero a una vida a nivel espiritual abundante. Una vida en la que se pueda recibir las percepciones de Dios, las promesas de Dios, pero también en la que recibamos las disciplinas de Dios, porque todo eso logra abarcar lo que tiene que ver con una vida abundante. Y en ese versículo lo que Jesús está diciendo es, mucho cuidado, porque el que peca es esclavo del pecado. ¿Cómo habrían quedado estos hombres cuando Jesús les hablaba? No sé, si le hacían caras, si hacían caras como de, ¿y este hombre de qué nos está hablando? Porque eran orgullosos. A lo que podemos decir es, ellos eran muy orgullosos, porque definitivamente qué orgullo tan fuerte. Pero ¿qué tal si pensamos hoy? Si Jesús estuviera en este momento, y aunque no es si estuviera en este momento, porque en este momento está, pero Jesús en este momento a ti y a mí nos está diciendo, y es, si pecas, eres esclavo del pecado. Si tú lo haces de una manera constante, eres esclavo del pecado. Ese pecado que tú y yo sabemos que no lo debemos seguir haciendo, pero aún así seguimos y seguimos y seguimos y seguimos enredados en lo mismo. Hay una realidad, y es, somos esclavos de ese pecado. Porque si no soy capaz de soltarlo, estoy amarrado a él. ¿Cuál era la verdad de los esclavos? La verdad de los esclavos es que tenían que trabajar cuando su señor quisiera, por el tiempo que quisiera y por el salario que él quisiera. Y el pecado con el hombre logra hacer eso. Lo pone a vivir al ritmo que él quiera, a vivir lo que él quiera y la manera que él quiera. Pero hoy hay una noticia, hoy hay una gran noticia para nuestras vidas, y es, Jesús quiere que conozcamos la verdad para que esa verdad nos haga libres. Y quisiera invitarte a que estés muy concentrado en estos últimos 2 versículos, porque se convierten en la clave de lo que hoy Dios quiere hablarnos a nuestras vidas. Y por eso quisiera leerles el versículo 35 y el versículo 36 de allí del capítulo 8, que dice de la siguiente manera: Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Pero allí menciona algo muy, muy importante, y es, el esclavo no estará para siempre en la familia. Sin embargo, ¿qué dice? El hijo sí será de la familia. Y Jesús le está hablando a un grupo de judíos que estaban apenas conociéndole a Él, y al que Él les está haciendo la invitación, y es, ustedes necesitan conocer una verdad que los libere, ya no vivir como esclavos del pecado. Y eso hace parte de la invitación en esta noche, porque tú y yo no hemos sido hechos para que vivamos esclavos del pecado. Tú y yo no hemos sido hechos para vivir amarrados y aferrados a un pecado que lo único que hace es consumir nuestras vidas en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Si seguimos en esa esclavitud, no hacemos parte de la familia de Dios. Pero nota lo que dice en ese versículo 35. Pero el Hijo se queda para siempre. El Hijo siempre será de la familia. El Hijo siempre, sea lo que sea, será parte de esa familia. Así sea que el Hijo salga y se vaya porque está haciendo su nueva vida, porque no está viviendo con los papás, pero siempre va a ser el Hijo de esa familia. Y Jesús aquí nos está invitando ¿a qué? A que podamos ser parte de esa familia. Y tenemos que hacer algo, renunciar al pecado que está asediando nuestras vidas. Renunciar a vivir bajo la esclavitud del pecado.
Y el versículo 36 nos dice que si el Hijo es el que nos libera, seremos verdaderamente ¿qué? Libres. ¿Qué tanto tu vida se ha encontrado con Jesús últimamente? ¿Qué tanto tu vida ha estado llena de ese Jesús, de esa verdad de Él? Él quiere llegar con una verdad renovadora, con una verdad que cambie tu manera de ver, de pensar, de percibir, de creer. Jesús quiere que nuestras vidas sean diferentes, pero Él quiere algo a cambio. Él quiere que tú y yo permanezcamos en sus enseñanzas, porque así verdaderamente seremos sus discípulos. Y dice que si somos sus discípulos, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Juan 8:32. Y el versículo 36 es el que acabamos de leer. Y si el Hijo os libertare, o si el Hijo nos libertara, seremos verdaderamente libres. Esa es la verdad que hoy hay para nuestras vidas. La verdad es que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, para limpiarlos, para quitarlos, y resucitó para darnos vida juntamente con Él y para que tú y yo pudiéramos sentarnos al lado de nuestro Padre Celestial, para que pudiéramos vivir una vida espiritual y no seguir caminando simplemente como quien ve a ver qué sucede con su vida. Yo quisiera invitarte en esta noche, si es primera vez que nos ves o si ya lo has hecho muchas veces, que puedas por un momento pedirle a Dios que examine tu corazón y pongámonos a cuentas con Él. Pidámosle a Él que si hay algo que en realidad no ha venido funcionando bien, sea Él el que tome el control en esta noche. Que le podamos decir a Él en oración: Señor Jesús, toma mi corazón. Si el corazón ha estado lleno de orgullo, si el corazón ha estado lleno de sus propios pensamientos y deseos, digámosle a Él. Pidámosle perdón y pidámosle a Jesús que Él entre en esta noche a nuestro corazón. Y si nunca has aceptado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, yo quiero invitarte a que en esta noche tú lo puedas hacer y que tú le puedas decir: Señor Jesús, entra a mi corazón. Que tú le puedas decir: Señor Jesús, entra a mi corazón y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Que le podamos decir: Señor Jesús, perdona mis pecados y gracias por morir en esa cruz por mí. Yo te quiero pedir que hoy esa verdad tuya me haga libre y me permita acercarme a ese trono de misericordia. Hoy te invitamos, Jesús, a que entres a nuestros corazones y seas nuestro Señor y Salvador. Pero de esa misma manera, Dios, te oro por lo que nos has hablado en esta noche. Hay una barrera que necesitamos vencer y se llama el orgullo. El orgullo muchas veces no nos permite entender lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, porque a veces quisiéramos simplemente vivir bajo nuestros propios conceptos y preceptos. Pero necesitamos vivir bajo lo que tú nos quieres decir, bajo lo que tu palabra nos quiere revelar. Ayúdanos a acercarnos a ti. Ayúdanos, amado Dios, a que podamos estar contigo, vivir contigo, permanecer a tu lado, Señor Jesús. Permanecer de tal manera que tu palabra pueda traer revelación a nosotros y que esa verdad inevitable, que eres tú mismo, Jesús, pueda liberar todo nuestro ser. Hoy te pedimos que nos sigas acompañando en esta noche, que sigas hablando a nuestros corazones y que aún mientras dormimos y descansamos en este nuevo fin de semana que empecemos, tú mismo ministres a nuestras vidas. Te lo pedimos y te lo suplicamos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nuevamente te agradecemos por habernos acompañado en esta noche. Recordarte que si aún no lo estás, te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube. Estamos como Zenfol Caldas. Al igual que en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, estamos de la misma manera, Zenfol Caldas. Por eso te invitamos a que puedas suscribirte y puedas seguirnos en nuestras redes sociales y conocer más contenido que cada día estaremos subiendo. Dios te bendiga.